¿Tienes tiempo para un café? ¿Tienes tiempo para escuchar esto? Entre todas las historias que se han escrito en la humanidad, algunas de las más fascinantes son aquellas que se han producido en los lugares más recónditos del planeta. Son las historias que más nos gustan, una buena introducción, unos personajes memorables y sobre todo plagadas de grandísimas aventuras con finales sorprendentes. Hoy vamos a abrir uno de esos libros, aquel cuyo escenario ha sido la Antártida y cuyas historias nos dejan cargados de emociones, pero desde luego nunca nos dejan fríos. ¿Qué nos cuenta este continente? ¿Cómo comenzó a ser lo que es? ¿Esperamos un final feliz en esta historia? Soy Isabel Moreno y hoy me siento con Jerónimo López para hablar sobre la historia de la investigación polar. Jerónimo, ¿nos tomamos un café? Bueno, con hielo, por favor. Esto es Café con Hielo, un podcast impulsado y financiado por la Conexión Polar del CSIC. Jerónimo López es, atención a esto, doctor en Ciencias Geológicas, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y experto investigador en la Antártida desde el inicio del programa español. Ha sido gestor del programa Antártico, fue el primer secretario del Comité Polar Español y en el ámbito internacional, presidente del SCAR, entre otras muchas cosas, como por ejemplo el invitado de hoy y que va a ser este narrador de la historia de la Antártida. Entonces, Jerónimo, como ese narrador, quizá nos podríamos acercar así al micro y empezar. Todo comenzó con el Big Bang. Jerónimo, vamos a dejar de... Bueno, voy a dejar de hacer el tonto. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer un repaso histórico desde las primeras veces que se ve la Antártida hasta la actualidad. Hablaba de esa historia. Necesitamos un primer personaje, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que vio la Antártida? Pues no es muy seguro quién fue el primero que vio esa que llamaban terra incógnita, ¿no? En los mapas primitivos, pero probablemente fue desde el buque español Buena Nueva, que en un tiempo tan lejano como 1603 navegó hasta los 64 grados de latitud sur y volvieron relatando que habían visto montañas nevadas y probablemente era el continente antártico o las islas cercanas. Y esto era unos 170 años antes que aquellas famosas navegaciones del británico James Cook, que fueron muy meritorias, que llegó a los 71 grados sur, que pasó el círculo polar, pero no llegó a pisar la Antártida, aquel navegante, ¿no? Luego, la primera constancia de que alguien pisara el territorio antártico es la del británico William Smith en 1819, y cuando llegó allí encontró los restos de un naufragio que debían ser los del navío español San Telmo, Wow. que no iba a buscar la Antártida, sino que al cruzar el Cabo de Hornos, la tempestad lo mandó hacia el sur y naufragó el barco. Llevaba 640 hombres a bordo. España, a pesar de que no intervino luego en esta etapa exploratoria que vino, es el país que tiene más muertos en la Antártida. Todos perecieron en aquel naufragio. También hay Ostras. una cuestión que es muy probable, lo dicen los historiadores, ¿no?, que trabajan en estos temas, que hubiera cazadores de focas que desde la Tierra del Fuego, desde el sur de Chile, de Argentina, iban hacia el sur y tenían localizados cazaderos, lugares donde conseguían pieles de focas, pero lo mantenían en secreto para evitar la competencia con otros que buscaran lo mismo. Eso te iba a preguntar, que ¿cuándo fue el inicio de ese interés en la Antártida y por qué ese interés? Porque nos comentabas el comercio de focas o la caza de focas, pero ese interés más desde el punto de vista explorador y de vamos a ver qué hay aquí, ¿esto cuándo empieza o cuándo empieza a ir a más, mejor dicho? Bueno, después de esas navegaciones muy iniciales, sí había un interés exploratorio, geográfico, ¿no? Incluso navegantes que tenían la intención de tomar posesión de aquellas tierras en nombre de los estados que patrocinaban sus expediciones. Y a eso se unió luego el interés comercial. Mm. Esos búsquedas sobre todo de focas y posteriormente de ballenas. En la Antártida se llegó a cazar mucho, aunque ha llegado en un estado muy bien conservado, pero en la Antártida en el siglo XIX se mataron más de 2 millones de focas. Y en el primer Madre mía. tercio del siglo XX
en los años 1920, 1930, se llegaron a matar 1.200.000 ballenas. Llegaron a operar 200 buques balleneros, había estaciones en varias de aquellas islas, es decir, había una actividad considerable en ese estilo. Y luego vino esa etapa de adentrarse en el interior del continente a pie, ¿no? Lo que se llama la época heroica. Esto ya nos metemos en principios del siglo XX, en aquellas expediciones de las más conocidas, las dirigidas por Scott, ¿no? Por Shackleton, por Amundsen. El Polo Sur se llegó la primera vez en diciembre de 1911 por Amundsen y la expedición noruega, ¿no? Seguido un mes después por los británicos de Scott con aquella tragedia en la que perdieron la vida. Y desde ahí hasta la actualidad ha habido Bueno, luego vino momentos también. una etapa muy interesante en la que se mezcla el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Guerra Mundial, los países empezaron a aumentar su interés en la Antártida. Además tenían muchos buques, hubo varias expediciones militares, ¿no? Y había riesgo de que la Antártida se convirtiera en un territorio de conflicto internacional. Y por eso los Estados Unidos, y en coordinación con la entonces Unión Soviética, decidieron evitar eso y iniciaron una serie de conversaciones que condujeron al establecimiento de un tratado internacional que impidiera aquello, lo que sería el Tratado Antártico. Todo esto, estamos en los años 1950 y en esa mitad de los años 1950, la comunidad científica internacional, a través del Consejo Internacional de Uniones Científicas, ICSU, puso el foco en la Antártida dentro de una actividad que abarcaba todo el planeta que se iba a celebrar en 1957-58, que se ¿Mm? llamaba el Año Geofísico Internacional. Ese Año Geofísico Internacional, en el que se hicieron descubrimientos muy importantes en todo el planeta, puso el foco en la Antártida. Y para organizar aquello, esta organización, ICSU, creó un comité que coordinara esa actividad para poner el foco en lo más importante, para evitar repeticiones, ¿no? Coordinar lo que iba a hacer cada uno de los 12 países que entonces manifestaron interés en participar en esa investigación de la Antártida. Cuando terminó ese año eh, geofísico internacional, ICSU vio que era necesario mantener una coordinación para el futuro en la Antártida, que no podía ser que cada país fuera allí a repetir investigaciones o hacer actividades descoordinadas. Entonces creó en su seno una continuidad de ese comité que organizó aquella actividad. Y eso es lo que fue, y desde entonces lo ha seguido siendo hasta ahora, el Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida, el SCAR. El SCAR se creó entonces en 1958. Y poco después, esas conversaciones de tipo ya más diplomático, político, que condujeron al Tratado Antártico, hicieron que este importantísimo tratado entrara en vigor en 1961. Qué bonito. Me parece alucinante que la ciencia ganase esta batalla, casi de forma literal, ¿no? Porque claro, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, entonces batallas literales, ¿no? Pero es que me parece alucinante que se llegase a este acuerdo. Yo creo que también es importante señalar y recordar esto de cómo a nivel mundial se pudo llegar a un acuerdo tan importante como primero la creación del SCAR, ¿no? Y después el Tratado Antártico. ¿Nos puedes hablar un poquito más del Tratado Antártico? ¿Qué implica? ¿Qué países lo hicieron, etcétera? Sí, como dices, es muy importante que se crearan estas organizaciones y el Tratado Antártico, pero lo que es extraordinariamente importante es que ahora, casi 7 décadas después,
hayan seguido existiendo estas organizaciones, incluso que se hayan reforzado, porque esos 12 países iniciales han pasado a ser, en el caso del SCAR, hoy en día son 46 los países que lo forman, más 9 uniones científicas internacionales. En el caso del Tratado Antártico, son 58 países, que además representan a casi tres cuartas partes de la humanidad, porque están los países que tienen más población, ¿no? De Asia, ¿no? De todos los continentes. Entonces, tiene una importancia enorme y ha conseguido su objetivo. El Tratado Antártico tenía como objetivo principal evitar que la Antártida se convirtiera en un territorio de conflicto bélico de este tipo, y se ha conseguido eso. Y el tratado tiene unos principios, no es muy largo, el tratado es un documento relativamente breve, pero que, por ejemplo, deja en suspenso las reivindicaciones territoriales, que era uno de los conflictos que podían haber derivado en problemas, porque había 7 países que en los años 50 empezaron a poner en la mesa su reivindicación de un sector de la Antártida. Pues el tratado, y mientras esté en vigor, esas reivindicaciones están congeladas, que es un término que va bien para la Antártida. Por otro lado, están prohibidas las actividades militares, las maniobras, el almacenamiento de residuos radiactivos, el uso de armas, los países se pueden inspeccionar unos a otros, hay que compartir la información, la ciencia es un pilar fundamental en las decisiones, y además ha ido derivando en el tiempo, y el foco en la conservación ambiental, en la protección de la Antártida, ha pasado a ser un eje clave, ¿no? Del tratado hoy en día. Entonces es realmente algo muy a tener en cuenta, que haya durado y que siga vigente a pesar de los conflictos que ha habido a lo largo de todas estas décadas. Pues vamos a volver enseguida sobre este tema porque, claro, la situación geopolítica que tenemos ahora, tela para otros libros, ¿no? Pero dentro de esta historia tan bonita, es que es muy bonita esta historia, me parece increíble. ¿Cuáles fueron las páginas que ha escrito España? Bueno, pues después de aquellas navegaciones históricas, ¿no?, que hemos mencionado, España, por motivos históricos, económicos, se vio fuera de esa etapa en la que se exploró la Antártida más a fondo, en la que se crearon esas organizaciones eh, antárticas, ¿no? El Tratado, el SCAR. España no participó en eso por estos motivos. Era una etapa histórica en la que España, pues, no tenía el foco en ello. Sí hubo algunas actuaciones individuales, ¿no? Ciertos individuos, de la mano de otros países, pues fueron a la Antártida. Pero el país como tal no intervino en esta aventura e historia de la Antártida hasta la etapa democrática, hasta Mm. pasados los años 1970, ya en los 80. España se incorporó al Tratado Antártico en 1982 y pasó a ser miembro consultivo, que le da pleno derecho, ¿no?, para participar en las decisiones, en 1988, que es cuando se creó el programa español en la Antártida, se instaló la primera base antártica española. España se asoció al SCAR en 1987 y pasó a ser miembro de pleno derecho en 1990. Es decir, esos son los movimientos administrativos, digamos. Pero antes hubo individuos, hubo personas, como te decía, hubo 3 españoles, por ejemplo, que entre los años 1959 y 63 eh, hicieron actividad científica en la Antártida. Estuvieron en el Polo Sur con Estados Unidos, alguno en la península antártica, con Chile, con Argentina. Y hay algunas personas que han tenido un papel especialmente relevante. Aquí conviene mencionar a Antoni Ballester, ¿no?, del CSIC, que fue con una expedición belga
en los años 1960, que luego volvería ya en los 80, a principios, acompañado además de Marta Estrada, de Josefina Castelví, también del Te iba a CSIC, preguntar por ella. que jugaron un papel posterior pues, muy importante. Y a partir de ahí vino toda una etapa de desarrollo de esas cuestiones gracias al impulso de estas personas pioneras y a que se dieron unas circunstancias internacionales que también lo favorecieron desde el ámbito diplomático, político, confluyeron esas cuestiones y se pudo plantear ya una presencia institucional española sólida y continuada, que eso es lo que de verdad ha sido más importante, esta continuidad desde esos finales de los años 1980 y que han conducido a que España hoy en día pues tenga la presencia que tiene en todos estos foros. Ahora, España es importante, ¿no? Entonces, ahora, Bueno, España en la es gestión antártica. importante a su nivel y en particular importante en comparación con lo que se ha involucrado en inversión también, ¿no? España está pues en el orden del 10º país que más contribuye hoy en día en la investigación antártica, en número de publicaciones, en impactos, tiene un papel relevante y es un país respetado y contamos con una comunidad científica y también técnica, porque en la Antártida es muy importante los que se ocupan de la logística, de las instalaciones, hay que saber navegar en aquellos mares y España hoy en día cuenta con una comunidad de ambos sectores muy sólida y con mucha experiencia y reconocidos internacionalmente. Mm. Vamos a aprovechar para recordar que tenemos un episodio que habla precisamente sobre logística e infraestructura polar con Miki Ojeda, por si después de este episodio, si no lo han escuchado todavía, pues que lo busque quien nos esté escuchando y diga, ah, pues lo escucho, porque además súper entretenido. Mira, antes mencionabas a un montón de personas y entre ellas has mencionado a Josefina Castelví. Estamos grabando esto en marzo y hace unas semanas falleció esta mujer. Desde aquí, bueno, pues también aprovechamos para recordar a Josefina y sabemos que tú tuviste vinculación con ella. ¿Qué nos puedes contar de qué hizo Josefina? Qué, vamos, de todo lo que le debemos agradecer a Josefina en el ámbito científico, eh, ¿cuáles son estos hallazgos? Pues sí, me uno desde luego a ese recuerdo a Josefina Castelví, Pepita para los amigos. Y ella era la gestora del programa en sus inicios, la primera persona que se ocupó de gestionar la actividad española en la Antártida. Y coincidió cuando yo, como investigador, pues presenté mi primer proyecto para desarrollarlo allí y tuve mucho trato con ella como gestora y como jefa de la base antártica, porque Josefina Castelví fue jefa de la base antártica española en 5 campañas antárticas, en una época además que la presencia de las mujeres era muy rara en la Antártida, y no digamos en papeles relevantes como ella tuvo, ¿no? Y Josefina era una enamorada de la Antártida, le disfrutaba con la Antártida. Había hecho aquellos viajes con Antonio Ballester, con Marta Estrada, que hemos comentado, pero cuando se involucró en ello lo hizo a fondo. Pues disfrutaba enormemente en la base, las campañas en las que participó, lo llevó estupendamente y tuvo el mérito de saber orientar el programa y la propia instalación en una línea que no era nada sencilla en aquel momento, porque los medios eran escasos, la experiencia también era muy limitada y cabían varias opciones. Era difícil manejar un programa así en un plan nacional de investigación donde los programas son de un tipo muy diferente. Lo que había que hacer en la Antártida incluía aspectos logísticos que en aquella época dependían del gestor. No había, como hoy en día, que hay una comunidad amplia, organismos diferentes que participan. Incluso el hecho de, siempre desde el principio hubo organismos, ministerios distintos implicados y eso le daba una complejidad grande
con lo que Pepita tuvo que moverse en un terreno complicado. Yo lo intuía esto como investigador, ¿no? En aquellos primeros Mm, momentos, pero luego lo comprobé y lo supe entender mucho mejor cuando pocos años después me nombraron gestor del programa y tenía que hacer mm. esas mismas cosas que hacía Pepita y que se iban haciendo cada vez más complicadas y que obligó pues a pensar en nuevos órganos que llevaran aquellos y en coordinar adecuadamente a todos esos ministerios y organizaciones que participan para poder ir de una manera común en este esfuerzo, ¿no? Desde luego, esto es un Tetris tremendo. Mencionabas también a Marta Estrada. em, ¿Cómo ha cambiado el papel de las mujeres en este campo desde esos momentos hasta ahora? Tenemos más mujeres, ¿no? Realmente en aquel momento, aunque ellas dos fuesen tan relevantes, no había tantas como ahora, ¿no? No, no, ha cambiado enormemente y de una manera muy positiva. La presencia de las mujeres era prácticamente inexistente en aquellos años en que se creó el SCAR, en que se fraguó el Tratado Antártico. Se ven las fotografías de las reuniones y no hay mujeres, todo eran hombres. Y esto tardó mucho en evolucionar. Bueno, en esto yo tengo una experiencia personal que lo ilustra muy bien. Cuando era 1900, perdona, 2012. En 2012, cuando me nombraron presidente del SCAR, me eligieron presidente de esta organización, eh, no había habido hasta entonces, en el 2012 el SCAR tenía 54 años de existencia. Nunca una mujer había estado en el comité ejecutivo del SCAR. Y la primera Wow. mujer que fue vicepresidenta del SCAR fue en aquel momento. Cuando me eligieron a mí, eligieron también a una investigadora alemana que era la directora del Alfred Wegener Institute, Karin Lotze. Ella ha sido la primera mujer en la historia, en 54 años, que ha estado en el comité ejecutivo del SCAR. Y luego fue muy rápida la evolución, como en otros ámbitos. Y en estos últimos años, hoy en día, muchas de las organizaciones más importantes de la Antártida, las que manejan más medios en muchos países, como Inglaterra, como Alemania, como otros, están en manos de mujeres. Hay un gran número de investigadores y la contribución de las mujeres ha pasado a ser esencial dentro del SCAR y en todos los ámbitos del sistema antártico. Mm. Y entre toda la experiencia que nos has comentado, me está viniendo a la mente que en una conversación que tuvimos antes de esta entrevista, me comentaste que participaste en el año polar de 2007-2008 y se va a preparar otro en el año 2032-2033, que parece que está lejos, pero realmente es ya. ¿Qué hacen que estos eventos sean tan especiales para la ciencia polar? ¿Por qué es tan importante este año? Bueno, sí, los años polares internacionales, el primero de los cuales fue a finales del siglo XIX, tuvieron, y en aquel momento era algo innovador, cuando eh, Carl Weipretz tuvo la idea de de hacer un primer año polar internacional, era algo que iba no acorde con cómo eran los tiempos, donde eran sobre todo presencias con un foco nacional muy importante. Cada país iba por su lado. Y él vio que para abordar la investigación en los polos y los retos que allí había de conocimiento de todo tipo, no lo podía hacer un país solo, había que hacerlo internacionalmente. Entonces, el gran elemento que aportaron estos años polares internacionales, que hasta ahora ha habido cuatro, eh, ha sido el poner el foco en la cooperación internacional y un esfuerzo especial, extraordinario desde el punto de vista financiero y de coordinación para abordar elementos, retos científicos que haya en ese momento planteados. Por eso se han hecho cada 25 o cada 50 años, es decir, dejando Mm, espacios muy amplios y entonces se llega a momentos en que la tecnología ha tenido avances considerables. Primero fueron los rompehielos, luego la aviación, luego los satélites, luego Internet. En momentos en que ha cambiado esto tanto que se pueden hacer avances muy importantes si todos los países se ponen
de acuerdo, ¿no? Y en 2000, el tercer año polar internacional, que fue en 57-58, coincide con eso que hemos hablado, del foco en la Antártida durante el año geofísico internacional, y tuvo resultados científicos enormes, ¿no? Habían pasado 50 años y no se había hecho ningún año polar internacional, y entonces vino el cuarto en 2007-2008. Eh, yo me vi muy involucrado en esto porque ICSU y la Organización Meteorológica Mundial me pusieron en el comité que lo iba a organizar, ¿Mm? y luego me vi en el puesto de copresidente de ese comité, y esto duró desde 2004 hasta 2011. Entonces, durante ese tiempo, pero centrada la actividad en el terreno, abarcando el Ártico, la Antártida, fue en esos 2 años, entre 2007 y 2008, ¿no? Eh, ha tenido resultados científicos muy importantes. Participaron en este cuarto año polar internacional más de 50.000 personas de algo más Wow, son un montón de de algo personas. más de 60 países. Y ¿Mm? igual que el tercer año polar internacional, el del 57-58, entre sus resultados, sus legados, está la creación del SCAR, está el Tratado Antártico en cierta medida. En este del 2007-8, una de las cosas que se creó, y muchos que nos escuchen igual están en ese ámbito y lo saben, fue la creación de esta organización que se llama APEX, la Asociación de Jóvenes Investigadores Polares, que no existía hasta ese momento y que hoy en día está consolidada, tiene miles de miembros, presencia en muchos países. Y esta asociación, cuando terminó este año polar internacional anterior, a mí, como el papel este que me pusieron, me tocó entregar la bandera del año polar internacional a la presidenta de APEX, porque ella y sus coetáneos van a ser los que les toque organizar este año siguiente polar de 2032-33, Pues 25 años después. seguro que este nuevo año polar nos va a dejar muchísimos avances y también grandísimas historias. Bueno, pues ya con esto nos hemos quedado sin tiempo. Yo me he quedado también sin café. Pero mira, quería hacerte la última pregunta. ¿Tú crees que podremos seguir tomándonos un café y que el tratado antártico continúe en vigor dentro de muchos años? Es lo que espero y brindo por ello para que sea Pues, así. pues brindemos con café. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jerónimo. Gracias, muchas gracias. El podcast Café con Hielo está impulsado por la Conexión Polar CSIC. Ha sido guionizado y presentado por una servidora, Isabel Moreno, y la gestión, edición técnica y difusión la lleva Oikos MSP.